Hola, hola, mi gente linda, bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismecitos turcos. Agárrense porque hoy les traigo una bomba atómica que va a hacer temblar el mismísimo Bósforo. Siéntense cómodos, preparen su café turco y sus locums, porque vamos a desenredar una madeja de intrigas, traiciones y oscuros complots digna de las mejores series que nos hacen trasnochar. Hoy el epicentro de nuestro chismorreo explosivo es, ni más ni menos, que la adorada Hande Erçel y el galán irresistible Kerem Bürsin. Sí, mis chismosos consentidos, escucharon bien. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de un supuesto plan maquiavélico que se ha estado tejiendo sigilosamente en las sombras, con un único y perverso objetivo: separar a nuestra pareja favorita. ¿Quién está detrás de esta trama diabólica? ¿Cuáles son sus viles motivos? Y la pregunta del millón: ¿lograrán salirse con la suya y destruir el amor verdadero? Pues abróchense los cinturones porque voy a desvelarles cada detalle jugoso, cada secreto inconfesable, cada pieza de este rompecabezas escandaloso. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de chismes, si son nuevos por aquí, bienvenidos sean. Los invito a que se suscriban a este su canal de confianza y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ni una sola de nuestras primicias, exclusivas y chismorreos candentes del fascinante mundo del espectáculo turco. Confíen en mí, no se arrepentirán. Ahora sí, mis queridos chismosos, dejémonos de preámbulos y vayamos al grano. Que la verdad nos espera. Como todos ustedes saben, la relación entre Hande y Kerem siempre ha sido un torbellino de emociones que ha mantenido a los fans al borde del asiento. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron en el set de la aclamada Senkalkam, la química entre ellos era tan palpable que podía cortarse con un cuchillo. La serie se convirtió en un fenómeno global, un éxito arrollador que conquistó corazones en cada rincón del planeta. Y como si fuera un regalo del destino, el romance que floreció en la pantalla pronto trascendió la ficción para convertirse en una hermosa realidad. Imagínense la euforia, la alegría desbordante de todos los fans. Durante un tiempo que pareció un cuento de hadas, todo fue miel sobre hojuelas. Viajes románticos a lugares exóticos, miradas cómplices que lo decían todo, declaraciones de amor que derretían hasta el corazón más frío. Eran la pareja perfecta, la personificación del amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde la fama y la fortuna a menudo eclipsan la felicidad genuina, la luna de miel no dura para siempre. De repente, como un rayo en un día soleado, empezaron a surgir rumores de crisis. Susurros maliciosos que hablaban de que ya no se les veía juntos, de un distanciamiento evidente, de la sombra amenazante de terceras personas involucradas. Al principio, la mayoría de nosotros preferimos ignorar estos rumores, tachándolos de simples especulaciones, de elucubraciones sin fundamento nacidas de la imaginación febril de algunos medios sedientos de clics. Pero la verdad es que poco a poco, las señales de que algo andaba mal se fueron haciendo más evidentes, más difíciles de ignorar. Hasta que lamentablemente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: su relación había llegado a su fin. El mundo se vino abajo, mis chismosos. El fandom entero se sumió en la tristeza y la desolación. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había extinguido la llama del amor? Las teorías no tardaron en multiplicarse como hongos después de la lluvia. Algunos culpaban a las apretadas agendas de ambos actores, a la implacable presión de la fama, a las exigencias extenuantes de sus respectivas carreras. Otros, más osados, apuntaban el dedo acusador hacia supuestas infidelidades, hacia traiciones que habrían envenenado la relación. Pero ahora, gracias a una fuente interna, una persona muy cercana a Kerem que ha decidido romper el silencio, hemos descubierto que la verdad podría ser mucho más oscura, más compleja y retorcida de lo que jamás hubiéramos imaginado. Prepárense para el bombazo definitivo, mis chismosos. Al parecer, desde el principio, desde el mismo instante en que el amor comenzó a florecer entre Hande y Kerem, hubo personas interesadas en que esa relación fracasara estrepitosamente. Personas con poder, con influencia y sobre todo con motivos ocultos, perversos y egoístas. Según nuestra fuente, este plan meticuloso para separarlos, para dinamitar su relación desde sus cimientos, fue orquestado por un grupo selecto de ejecutivos de una importante productora turca. Su objetivo principal: controlar férreamente la carrera de ambos actores, manipular sus decisiones profesionales y maximizar sus beneficios a costa de su felicidad personal. ¿Pero cómo?, se preguntarán ustedes, con la lógica curiosidad que los caracteriza. Pues bien, el plan era tan simple como perverso,
consistía en crear una serie de situaciones cuidadosamente diseñadas para generar tensión, desconfianza y resentimiento entre Andy y Kerem. Sembrar dudas como si fueran semillas venenosas, fomentar los celos enfermizos, y, lo más vil de todo, manipular la información que llegaba a sus oídos, tejiendo una red de mentiras y engaños a su alrededor. Por ejemplo, se dice que estos ejecutivos filtraban noticias falsas a la prensa sensacionalista, inventando romances inexistentes con otros actores y actrices, creando así una atmósfera de sospecha y desconfianza. También se encargaban de resaltar los supuestos defectos del otro, tanto a nivel personal como profesional, haciéndoles creer que no eran compatibles, que estaban destinados a fracasar. Una verdadera guerra psicológica, una tortura emocional implacable. Además, nuestra fuente nos revela que estos ejecutivos ejercieron una presión constante sobre Andy y Kerem para que aceptaran ciertos proyectos que les convenían a ellos, proyectos que prometían grandes ganancias a la productora, pero que no necesariamente eran los mejores para sus carreras, ni para su relación. Esto inevitablemente generó discusiones y desacuerdos entre la pareja, lo que contribuyó aún más a deteriorar su relación, a erosionar los cimientos de su amor. Pero lo más grave de todo, lo que realmente pone los pelos de punta, es que, al parecer, estos ejecutivos llegaron al extremo de amenazar a Kerem con perjudicar su carrera, con arruinar su futuro profesional si no seguía sus instrucciones al pie de la letra. Le dijeron sin rodeos que si continuaba con Andy, le cerrarían todas las puertas en la industria, lo convertirían en un paria y lo dejarían sin trabajo. Imagínense la presión insoportable, la angustia terrible que debió sentir Kerem. Kerem, según nuestra fuente, estaba desesperado, atrapado entre la espada y la pared. Amaba a Andy con todo su corazón, su amor era genuino y profundo, pero no quería poner en riesgo su futuro profesional, la carrera que había construido con tanto esfuerzo y dedicación. Se sentía atrapado en una situación imposible, en un callejón sin salida. Y aquí es donde entra en juego otro personaje clave en esta oscura historia, una joven actriz que, al parecer, estaba obsesionada con la idea de ocupar el lugar de Andy en el corazón de Kerem. Esta actriz, cuyo nombre no podemos revelar por razones legales, era muy cercana a los ejecutivos de la productora, y se dice que fue una cómplice fundamental en el plan para separar a Andy y Kerem. Esta actriz, con una ambición desmedida y una falta total de escrúpulos, se encargaba de seducir a Kerem, de hacerle sentir que era la única que lo entendía, la única que lo apoyaba incondicionalmente. Le llenaba la cabeza con halagos vacíos y promesas falsas, haciéndole creer que juntos podrían llegar muy lejos, que su destino era brillar en la cima del estrellato. Al mismo tiempo, esta actriz, con una crueldad inaudita, se encargaba de desprestigiar a Andy, de sembrar rumores maliciosos sobre su vida personal y profesional. La pintaba como una persona ambiciosa, superficial y poco leal, como una persona que solo estaba interesada en la fama y el dinero. Con el tiempo, Kerem empezó a dudar de Andy. Las mentiras, las manipulaciones y las maquinaciones de los ejecutivos y la actriz empezaron a hacer efecto en su mente, a envenenar su corazón. Se sentía confundido, inseguro y cada vez más distante de Andy. Y Andy, por su parte, también estaba sufriendo en silencio. No entendía qué estaba pasando porque Kerem se alejaba de ella sin darle una explicación coherente. Veía cómo el hombre que amaba se convertía en un extraño, sin saber que estaba siendo víctima de un complot maquiavélico, de una traición imperdonable. Intentó hablar con él, de solucionar las cosas, de recuperar la chispa que había entre ellos, pero Kerem estaba demasiado influenciado por las mentiras y las manipulaciones. Finalmente la relación, que alguna vez fue tan hermosa y prometedora, llegó a su fin. Ahora bien, la pregunta que todos se hacen es, ¿por qué Kerem decidió revelar todo esto ahora? ¿Por qué esperó tanto tiempo para contar la verdad? Según nuestra fuente, Kerem se arrepiente profundamente de lo que pasó. Se siente culpable por haber cedido a las presiones de los ejecutivos y la actriz, por haber antepuesto su carrera a su felicidad personal. Después de la ruptura con Andy, Kerem se dio cuenta de que había cometido un error terrible. Vio cómo su carrera se estancaba, cómo los proyectos que le ofrecían no eran los que realmente quería hacer. Se sintió utilizado, manipulado y vacío por dentro. Fue entonces cuando decidió romper el silencio y contar toda la verdad. Quería limpiar su conciencia, pedir perdón a Andy por el daño que le había causado, y advertir a otros actores jóvenes sobre los peligros de la fama, el poder y la ambición desmedida. Kerem sabe que al revelar todo esto está arriesgando su carrera y su reputación. Pero está dispuesto a asumir las consecuencias. Siente que es lo correcto, que es su deber moral hacerlo.
Ahora bien, ¿qué pasará con Hande y Kerem después de esta revelación? ¿Habrá una reconciliación? ¿Podrán superar el pasado, perdonarse mutuamente y reconstruir su relación? Eso es algo que solo el tiempo dirá. Pero lo que sí sabemos con certeza es que esta historia ha dejado al descubierto la cara más oscura de la industria del espectáculo. Un mundo donde el poder, la ambición y la manipulación pueden destruir incluso el amor más verdadero. ¿Y ustedes, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem hizo lo correcto al revelar la verdad? ¿Creen que Hande debería perdonarlo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión. Bueno, mi gente linda, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Recuerden que aquí siempre les traeremos los últimos chismes, noticias y exclusivas del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Hemos explorado en detalle el intrincado plan que supuestamente buscaba separar a Hande Erçel y Kerem Bürsin, revelando la posible manipulación por parte de ejecutivos de una productora y la participación de una joven actriz ambiciosa. Hemos visto cómo las presiones, las mentiras y las amenazas pudieron haber influido en la ruptura de esta querida pareja. Y hemos analizado las posibles motivaciones de Kerem al revelar la verdad después de tanto tiempo. Es crucial recordar que esta información se basa en fuentes cercanas a Kerem y por lo tanto, debe tomarse con precaución. La verdad completa de lo sucedido entre Hande y Kerem solo la conocen ellos dos. Sin embargo, esta historia nos ofrece una visión fascinante y a la vez, inquietante del mundo del espectáculo y las complejidades de las relaciones bajo la mirada pública. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles esta historia. Gracias por acompañarme una vez más. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que este tipo de cosas suceden a menudo en la industria del entretenimiento? ¿Qué consejo le darían a Hande y Kerem después de esta revelación? ¿Creen que deberían intentar una reconciliación? Los leo en los comentarios. Y antes de despedirme los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismecitos y noticias del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.